Hasta el título doble homicidio. 6 integrantes de una estructura criminal fueron detenidos por el asesinato de 2 hermanos de un agente de la PNC. Después de que los otros jóvenes habían impactado con arma de fuego a las 2 víctimas, yo cargaba un machete, un corvo, y con este comencé a cortarle los brazos y a cortarle sus miembros por partes. Me dejaron aparte y consiguieron un garrote y comenzaron a garrotearme. Una garroteada sin misericordia. Llegaron como que si iban a traer al más peligroso del Salvador. Bueno, mi gente, Dios les bendiga, Dios les guarde. He aquí su hermano evangelista José Manuel Castro, mejor conocido como el joven de los 7 tiros. Ahora nosotros nos encontramos en El Salvador. Yo me he encontrado con una persona, el pastor evangelista Javier Díaz, un hombre recatado de la delincuencia, recatado de la pandilla. Y nosotros hoy vamos a hablar, un hombre con un testimonio tremendo. Hoy él va a abrirse y nos va a contar su testimonio, dónde vive, dónde nace Javier Díaz. Amén, amén, bendiciones. Primeramente a mi hermano José Manuel. Qué privilegio, hermano José Manuel, tenerle en nuestro país. Bienvenido a nuestro país, hermano. Amén. Sé Gracias. que Dios lo ha traído con propósito, hermano. Amén. Dios lo seguirá usando poderosamente. Dios bendiga a las personas que nos van a estar viendo, ¿verdad? A través de los canales de YouTube y diferentes redes sociales. Es un privilegio dirigirnos a través de estos medios, ¿verdad? Y hablar de las grandezas que Dios hace. Pues por misericordia soy pastor evangelista, predico la palabra del Señor, ¿verdad? Yo nací en el año 1989 en la ciudad de Chalchuapa, departamento de Santa Ana. Ahí nací y bueno, podría decirte que me crié en un hogar desorganizado, que es la base que muchas veces se usa, lo que es la delincuencia, ¿verdad? Familias desorganizadas donde papá o mamá no cumplen el requisito como padres, ¿verdad? Entonces es ahí donde se dejan vacíos y estos males, lo que es el enemigo usa para que el joven sea atraído y engañado. Entonces yo ahí me crié en un hogar desorganizado donde papá no lo conocí, mi padre no lo conocí. Mi madrecita, ella pues no vengo a denigrarla, pero ella se iba a trabajar y pues supuestamente para venir y luego aportar, ¿verdad? Para el sostenimiento. Me dejaba con una persona ahí que me cuidara, pero ella se iba a trabajar y por allá luego se acompañaba. Pasaban 6 meses y muchas veces no regresaba a casa. Tremendo. Y el niño esperando a mamá en aquel hogar. Pasaban a veces hasta 6 meses sin usted ver a su madre. Exacto. ¿Y cómo era el sustento suyo en ese? ¿Cómo usted obtenía los alimentos? Pues la familia con la que mi madre me dejaba eran familias muy bondadosas, ¿verdad? Que ellos pues me aportaban. Pero al ver que mi madre era irresponsable, pues entonces cortaban el contrato y decían, nosotros ya no te podemos ayudar. Sí. Entonces mamá se iba a dejarme a otra casa y eso era así consecutivamente hasta que luego pues yo logré tener una adolescencia, ya logré ser joven, estudiando. Bueno, cuando estuve estudiando pues mi madrecita cayó grave, enferma de muerte. Y yo dejé de estudiar por comenzar a trabajar para aportar, para que mi madrecita pues se recuperara y así lo logramos. Mamá se recuperó, pero yo ya no seguí estudiando, ¿verdad? Y comencé pues a hundirme en los vicios. ¿A qué edad entra usted a estamos hablando de unos 14, 15 años de edad, sí. Adolescente. Sí, sí. Al cigarro, a la droga, a la bebida. Todo lo que el mundo y la calle ofrece, así es. Y comencé pues mi mala junta, ¿verdad? La mala junta, las amistades, me relacionaba con personas delincuentes, pandilleros, borrachos, drogadictos, de todo. Entonces pues esa línea fue en la que yo me crié, ¿verdad?
Comencé a trabajar, luego pues estuve preso la primera vez porque comencé a delinquear, ¿verdad? Estaba usted ya había usted ingresado a alguna pandilla. Yo quiero que sepan que hay personas de diferentes países mirándonos y allá en Dominicana no se utiliza mucho lo que es la pandilla. Se utiliza mayormente en las cárceles, pero en la calle, ahora cuando yo vengo aquí, encuentro que el sistema de aquí de El Salvador es donde se realiza, aquí es donde está la Mara Salvatrucha y es donde están las pandillas. Entonces nosotros queremos que usted nos hable un poquito de cuál es la dedicación de las pandillas y la Mara, cómo es ese sistema en la calle aquí. En nuestro país, en El Salvador, pues son las dos clicas más fuertes, ¿verdad? Que operan. Bueno, ahora por el gobierno que tenemos ha disminuido, ¿verdad? Bastante la delincuencia, pero sí, años atrás fueron las dos clicas más fuertes de El Salvador, ¿verdad? La HBLS y la BLS, que son la Mara es la 13 y la pandilla es la 18. Son los dos bandos rivales, ¿verdad? Entre ellos, pues... ¿Usted a cuál pertenecía? Yo pertenecía a la pandilla 18. Okay. Sí, al contrario a la Mara. Contrario a la Mara, así es. ¿Y que tenían problemas, habían enfrentamientos? ¿Estuvo usted en alguno de esos enfrentamientos? Sí, claro que sí, mucho, pues Dios en su misericordia me guardó de muchas ocasiones que estuve a punto de perder la vida, ¿verdad? Sí, ahí lo que se pelea pues es territorio, lo que se pelea es poder, ¿verdad? Eso es lo que se pelea y esa es una trampa que el enemigo mete, ¿verdad? Un demonio de delincuencia en los jóvenes para que los jóvenes se maten entre ellos y peleen cosas que no valen la pena, son cosas vanidosas de esta vida, ¿verdad? Sin embargo, ya hablamos del origen de la delincuencia. ¿A dónde nace? En el hogar. Nace de un hogar donde está desorganizado, donde papá y mamá no cumplen su papel como padre. Entonces los niños, pues, lo que es estos encuentran a las juntas y pues ahí comienzan a ser influenciados por la delincuencia. Mire, y usted no ha visto las entrevistas que yo hago. Y yo siempre hablo de eso. Hay personas que me han cuestionado y han dicho, pero hay hogares en los cuales no se le aplica esto a los niños, o sea, se cuidan normalmente, todo marcha bien. ¿Y por qué en esos hogares salen delincuentes? Fíjese que no es un poco por ciento de los padres que crían a sus hijos. Es que la Biblia no se equivoca cuando dice instruye al niño en su camino. O sea, dependiendo de la instrucción que tengan los niños en su niñez, será el desenvolvimiento en un futuro. Así entonces, es. Cuando usted cae preso, ¿por qué cayó preso la primera vez? Sí, caí preso la primera vez. Bueno, me inscribí en el ejército y apliqué en el ejército, entonces no estaba manchado del cuerpo, no tenía ningún problema de antecedentes. Apliqué en el ejército, luego pues trabajé por ahí algún tiempo y luego incluso estando en el ejército yo robaba municiones, explosivos. Para vendérselo a la pandilla. No para venderlos, porque yo y otro cuñado mío éramos los cabecillas de la colonia donde nosotros vivíamos. Okay. Ajá, entonces nosotros operábamos ahí. Aún perteneciendo al ejército, sí. También pertenecía a la pandilla. Sí. Wow. Sí, entonces bueno, luego salí del ejército y tenía buenos conectes porque fui uno de los mejores soldados en el ejército. En todos los ejercicios. Yo tengo entendido que hubo, no hace mucho, hubo guerra. Este país duró un buen tiempo en guerra. ¿Estuvo usted? Sí. No, eso fue antes. Incluso yo nací al fines de la guerra. Sí. Entonces, bueno, tuve buenos empleos. Después me fui a trabajar con seguridad de gobierno porque sacamos algunos cursillos en el ejército que tenían peso. Entonces, y con Conecte, comencé a trabajar con seguridad de gobierno. A los 2 años de estar trabajando ahí, me ascendieron a jefe de grupo de seguridad. Entonces yo tenía, la verdad, toda la facilidad de conseguir armas, explosivos, cualquier cosa para alimentar a la delincuencia. Ya yo no lo hacía por necesidad de dinero,
sino más bien lo hacía por pasatiempo, ya enfermo de la mente. Sí, sí. ¿Verdad? Mamá ya se había recuperado. Mamá ya se había recuperado. Okay. Sí. Bueno, pues luego pues sucede lo que Dios hizo con Saulo de Tarso, ¿verdad? Que muchas veces Dios nos bota del caballo. Así es. Saulo de Tarso andaba en su mundo, y cuando Dios le mete el somatón, lo bota del caballo, cae a tierra. Entonces Saulo dijo una palabra y dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Y muchas veces Dios tiene que botarnos del caballo o de la nube para que podamos reflexionar, ¿verdad? Wow, sí, así es. Entonces estuve preso, me agarraron la primera vez, me capturaron, me giraron orden de captura a los 14 departamentos. Estuve preso la primera vez, pero en ese tiempo, como tenía buen empleo, tenía dinero, pagué buen abogado, me sacó a los 40 días. El abogado, sin embargo, perdí mi casa con terreno, perdí mi empleo, perdí todo en lo material. Muebles. Las casas, aquí cuando usted cae preso, le incautan los bienes. No, yo lo perdí por razones de mi abogado. Okay. Sí. Los muebles los perdí porque los mismos compañeros con los que yo operaba se aprovecharon de la situación y me robaron todo, equipo de sonido, todo el mobiliario de la casa. Entonces cuando yo salí a los 40 días de la prisión, yo no tenía nada. Ajá, mi hermano mayor, él ya era cristiano. Y él me dijo: hijo, no tenés nada, lo perdiste todo. Pero yo ya le había a él escrito un papelito donde le decía que yo ya era cristiano, porque yo reconcilié en la prisión. Un 24 de diciembre del 2011. Yo salí después en el 2012. Dios hace grandes cosas en ese lugar. Ahí había un predicador que siempre que hacía culto me señalaba y me decía: dice el Señor que no te deja ir de acá hasta que no te reconcilies. Y yo, cuando él me decía eso, yo me enojaba y yo decía: este no me conoce, no sabe quién soy. Pero Dios comenzó a trabajar en eso, porque comenzaron a suspenderme audiencias. Y el 24 de diciembre del 2011, mi abogado llegó un día antes a la celda y me dijo: ya todo está preparado, mañana te vas para afuera con tu familia. Yo estaba muy alegre, porque ahí no es muy cómoda la vida, yo creo que usted ya sabe eso. Claro. Entonces, tremendo. Sí, entonces cuando llegamos a la audiencia, la jueza me dijo, cuando entramos: ¿a qué hora tenía la audiencia? Yo le dije: a las 9 de la mañana. Y ella vio su reloj y me dijo: son las 9:02. Así es de que esta audiencia va a ser suspendida para el siguiente año. Cuando ella me dijo eso, yo me recordé lo que el predicador siempre me decía, porque no era la primera vez que me suspendían la audiencia. Y yo me le quedé viendo a mi abogado y como queriéndole decir: ¿qué pasó? Usted me dijo que me iba a sacar este día. Pero como no es el abogado, sino que Dios, vea, trabajando. Abogado es Jesús de Nazaret. Así es. Entonces ese día yo sentí como si una daga me metieron en el corazón y entonces entendí, dije yo: este es Dios tratando conmigo. Cuando yo regresé a la celda, estaban en el culto a la hora que yo regresé. Desde que me entraron a la celda, yo llegué a caer de rodillas, reconciliándome, porque ya había intentado ser cristiano. Me reconcilié con Dios. Dios comenzó a enseñarme, a instruirme. Sí, yo salí en enero del 2012. Cuando yo salí, pues comencé a congregarme en una iglesia. ¿Cómo fue el cambio? ¿Cómo fue el proceso para usted pasar ya de una vida desorganizada a una vida ordenada? Fue bastante difícil, porque la manera de hablar es diferente, la manera de vestirse, todo es diferente, el estilo de vida. Así es. Cuando yo salí, incluso, pero ya el Espíritu Santo había trabajado en mí. ¿No recibió como burla de los compañeros? Sí, incluso me pegaron, porque como eso, uno tiene que reportarse que ya no va a trabajar con ellos. Entonces a uno le pegan para que uno quede libre. Depende también si le dan, como dicen, el pase, el permiso. Algunos no les dan el permiso de que se hagan cristianos. Entonces le dieron golpes. Sí, me golpearon.
Entre 4 me pegaron y bueno, luego yo ya tenía el permiso. Ya pasé como 4 días grave, morado de la cara, de la cabeza, bien golpeado. Wow, tremendo. Pero sí, yo estaba muy contento por lo que Dios había hecho en mi vida. Cuando yo comencé a ir a la iglesia, yo lloraba en las calles porque ya Dios me había libertado y yo no tenía ropas adecuadas para ir a la iglesia, sino que pantalones de pandillero, de delincuente, ropa de delincuente, con malas palabras, emblemas de malas palabras. No tenía ropa adecuada y cuando yo iba a la iglesia decía que no me sentía bien así. Dios comenzó a trabajar en mí. Sí, en una ocasión tuve el deseo de fumarme un cigarro, fue ya como 2 meses, o creo que más, que yo ya me estaba congregando en la iglesia. Y cuando quise fumar, se me hizo un nudo en la garganta, y ya el humo del tabaco ya no me pasó de la garganta para abajo, ya no me pasó. Sí, y cuando eso sucedió sentí la reprensión de Dios, y el Espíritu me ministró y yo tiré aquel cigarrillo en la cuneta y lo pateé y maldecí eso. Gloria a Dios. Porque yo ya sentía el deseo y caí en la tentación, pero el Espíritu no me lo El permitió. Espíritu estaba ahí. La Biblia dice que el que el Hijo de Dios libertare sería verdaderamente libre. Así es. Entonces hay un llamado, luego de ese tiempo, usted me dice que usted empezó a pastorear a los 2 años. A los Rápido, 2 años. algo rápido, que Dios no tiene límite de tiempo. ¿Cómo fue su experiencia? Pues fue una transformación bastante rápida la que Dios hizo en mí. Como a los 6 meses de estar en la iglesia me ascendí a líder de la iglesia. Primero me ascendieron líder de grupo de crecimiento, luego también era líder de células juveniles, luego ya no era líder sino que ascendía a supervisor. Trabajábamos con 9 células en una iglesia grande. Con 9 células, yo supervisaba las 9 células con mi esposa. Sí, mi esposa también, ella fue rescatada de la delincuencia. Ajá, cuando mi esposa era mundana, ella era novia de los dos, novia mía y novia del otro palabrero, del otro líder. De la Mara. Sí, y cuando ella decidió irse conmigo, el otro varón se sintió tan mal, me mandó a golpear, estuvo a punto de matarme por la rencilla que Jennifer, mi esposa, sí, que Jennifer, mi esposa, decidió irse conmigo. Wow. Bueno, ella tiene un testimonio fuerte también, los 2 salimos de ahí, Dios nos sacó de ahí. Amén. Sí, bueno, a los 2 años Dios comenzó a hablarme a través de sueños, a través de profecía e incluso en voz audible. Dios comenzó a hablarme que tenía que salir al ministerio, a predicar formalmente ya como pastor. Y yo me sentía indigno, no me sentía capacitado de hacer eso. Pasé mucho tiempo resistiendo el llamado, rehusándome al llamado, hasta que un día un predicador me dio una palabra y me dijo que Dios no llama gente capacitada para trabajar, porque entonces no hay gente capacitada. Así es. Dios llama a gente dispuesta. Así es. Y Dios los capacita en el proceso del camino. Amén, amén. Entonces ahí como que se rompió aquello que a mí me detenía. Y yo hablé con mi esposa y le dije, ya teníamos una niña y un recién nacido también, un bebé. Teníamos 2. Yo le dije a mi esposa que íbamos a salir al ministerio y ella también estuvo de acuerdo a apoyarme en el ministerio. Salimos por primera vez al ministerio, me fueron a dejar a un campo donde me llevaron con mentiras, porque no, me dijeron que habían 15 personas haciendo culto en una casa prestada, pero mentira, cuando yo llegué ahí no había nada, sino que el terreno habían donado a la organización. Y de hecho lo habían donado de palabra, no había ningún documento, ninguna escritura. Pero ellos, de ver la emoción y el impulso que yo llevaba, me mandaron para ahí. Mi hermano mayor, él ya era pastor en ese tiempo. Okay. Sí,
Yo llegué con toda la camionada de cosas a ese sitio, a ese lugar. Hicimos un año al año para la gloria de Dios. Se levantó ahí una galera, se dejó un grupo de 15 personas haciendo culto. Sí, al año nos trasladaron para acá, para Huachapán, a Taco, una colonia que se llama Chucutitan. Sí, ahí de igual forma, aquí sí ya hicieron lo mismo, solo que aquí sí fueron sinceros conmigo. Porque allá me llevaron con mentiras, pero aquí no, aquí yo fui a conocer antes con mi esposa y solamente era el terreno. De hecho, un terreno así pura barranca que tuvimos que levantar muros de contención y emparejar terreno para poder construir. Wow. Y nos decidimos con mi esposa a venirnos a trabajar a este sector. A los 3 años logramos levantar la iglesia en ese lugar. 3 años. 3 años, hice acá en Ataco. A los 3 años se hizo ya una iglesia organizada. Esto es para que usted vea que para Dios no hay límites de nada. Si Dios es quien te manda, no importa al lugar que Dios te mande, ve confiado que Dios le dará la victoria. Entonces, tengo entendido que usted me decía que entonces cuando usted dura 3 años pastoreando se da un caso. ¿Qué fue lo que sucedió en ese entonces? Vea, Dios comenzó a usarme de una manera fuerte en este sector de Huachapán, Sonsonate y Santa Ana. Comencé a ser reconocido como evangelista. Bueno, acá la mayoría de iglesias, e incluso acá, me han tenido predicando en eventos, en actividades. Sí. Incluso cuando estuve pastoreando en Ataco, también estuve viajando a Guatemala, a Jalpatagua. Viajaba 2 veces por semana, estuvimos yendo a levantar otra obra ahí en Guatemala, estando yo establecido aquí en la iglesia de Ataco. Okay. Sí, bueno, luego que trabajamos allá, también estaba trabajando con 3 escuelas. Yo estaba solo en la iglesia, mi esposa me dio desayuno y luego se fue. Yo fui a la iglesia a practicar música, a ensayar música con un piano y a orar, a estudiar la palabra de Dios. A eso me llegaron las 11 de la mañana, como a las 11 de la mañana yo me fui para la casa pastoral enfrente de la iglesia y estando ahí no tenía ganas de cocinar, sino que comí comida que había sobrado del desayuno. Mi esposa había dejado comida ahí, rellené unos franceses con comida y comiendo estaba. Cuando de pronto llegó un buen grupo de señores agentes de la policía, de diferentes unidades, algunos detectives. Llegaron como que si iban a traer al más peligroso de El Salvador, ¿verdad? Yo ya no tenía ningún temor porque yo ya había sido rescatado de eso y yo estaba trabajando ya y con programas de trabajo. Me había ganado todos los policías, eran amigos, todo. Sin embargo, esta orden de captura venía de la fiscalía, ¿verdad? Me capturaron cuando yo salí de la casa pastoral al ver eso. Yo creí que a alguien iban persiguiendo. Sí. Salí yo y les pregunté algún problema. Cuando yo les dije así, me capturaron, me agarraron y me enseñaron una foto y me dijeron, ¿este sos vos? Yo les dije, sí, ese soy yo. Traían una foto mía antigua de cuando yo había sido delincuente. Luego me dijeron que les enseñara el DUI, les enseñé el DUI y me dijeron, vas a tener que acompañar. Es el carnet de pastor, ¿verdad? No, el DUI es el carnet de identidad personal. Ok, el ID. El carnet de pastor nosotros le llamamos licencia pastoral. Ok. Ajá. Bueno, me dijeron que me iban a llevar y yo les pregunté cuál era el problema. Me dijeron de que solo era una investigación, pero que a los 3 días, lo mucho, yo iba a salir. Entonces, llegaron, me capturaron y me llevaron a la delegación de policías. Estando ahí, pues la gran bulla, el comentario. Me dijeron que solo era una investigación. Solo era una investigación. Llegó mi familia a quererme ver, ya no me podían ver, ya yo estaba privado de libertad. Solamente me pasaron comida allá en la delegación. Luego en la tarde llegaron otros compañeros que habían sido amigos míos cuando yo era delincuente, pero ellos eran unos niños en ese tiempo.
Ok. Ajá, sin embargo, ya ahora eran adultos. Sí. Y llegaron ahí y comenzaron a preguntarme qué estás haciendo aquí. Yo les dije, no sé, me fueron a traer a la iglesia. A ellos también lo A llevaron. ellos también. Yo ya no tenía ningún tipo de comunicación con ellos, ¿verdad? Sin embargo, yo he llegado a creer de que fue el sistema, ¿verdad? Se fueron al sistema de antecedentes y buscaron ahí quienes estaban libres, que habían sido Sí. pandilleros antiguos, ¿verdad? Y dijeron, este está libre, vamos a Lo traerlo. acusaban de una muerte, ¿de quién? De 2 homicidios. ¿De quiénes eran esas personas? Eran ¿Importantes? familias de un agente de la policía. Wow. Sí. Ok. Pero yo me di cuenta a los 3 días. Bueno, me llevaron a la prisión, a la Bartolina, se le llaman acá. A los 3 días llegó el notificador, el anciano, y me sacaron y me hicieron firmar una hoja. Y antes de firmar yo le pregunté al notificador y le dije yo, pues, cuando me llamaron yo creí que ya estaba libre. Yo dije, me voy. Pero no, era para firmar una hoja, un oficio. Y yo le pregunté al anciano y le dije yo, ¿por qué voy a firmar esto? Quiero que me explique por qué estoy acá. Y el anciano me dijo, no te han dicho, no sabes nada. Yo le dije, no sé nada. Y él con una risa burlona en su rostro me dijo, está siendo acusado de 2 homicidios. Cuando él me dijo eso, para mí fue muy duro. Mi vida cambió completamente, mi mente dio vuelta. Se me fue el aliento. Sí. Luego pues me ingresaron de nuevo a la prisión y ya comencé a ser procesado. Cuando yo llegué a la prisión, ahí se predica la palabra de Dios. Ahí había un pastor bien joven que allí había sido pastor, ahí lo delegaron pastor, no tenía experiencia de nada. Y cuando yo llegué se dieron cuenta que yo era pastor acá afuera. Sí. Y el hermano me llamó y me dijo, hermano, ¿usted es pastor? Yo le dije, sí, por misericordia. Y me dijo, entonces le ruego que me reciba el ministerio, porque yo soy principiante y no tengo experiencia cómo trabajar en esto. Pero yo estaba quebrado moralmente. Sí. Quebrado, y yo le dije, hermano, yo no puedo recibir el ministerio. No tengo capacidad moral para predicar en este momento. Me sentía muy mal. Pasé como 3 semanas en depresión. Bueno, uno está dispuesto y uno sabe que puede pasar cualquier cosa, pero nunca me imaginé estar preso otra vez. Así es. Y comencé allí a las 3 semanas que, bueno, yo llorando en la esquina de la prisión, pidiéndole a Dios misericordia. El pastor lo trasladaron de ahí. Cuando lo trasladaron de ahí, entonces me llamaron a mí los hermanos y me dijeron que yo quedara al frente y que predicara. Bueno, entonces yo me sentía mejor, comencé a predicar. Llegaron a hacer una requisa, le llaman los policías. Cuando llegaron a hacer la requisa nos sacaron a todos, pero antes de sacarnos a todos, ya era un dardo directo para mí. Cuando llegaron los señores agentes, preguntó el que estaba encargado de hacer la requisa, ¿quién es el pastor de esta celda? Ni modo, yo tenía que ponerme de pie, sí. No había otra. Me puse de pie y yo le dije, yo soy. Y comenzó aquel hombre a maldecirme, a tratarme de una manera terrible. Consideré yo que era el diablo personificado en esa persona. Y cuando nos sacaron de ese lugar para hacer la limpieza respectiva ahí, a mí me dejaron aparte y consiguieron un garrote y comenzaron a garrotearme. Una garroteada sin misericordia. Sin misericordia. Ajá, y me decían por nada, sí. Por nada. Ese ya era dardo completamente que llevaba mi nombre. Sí. Y me decía aquel señor agente, me decía, tú no eres pastor, si tú fueras pastor no estuvieras preso. Piensa en eso. Si fueras hombre de Dios no estuvieras preso. Ignorante, ¿verdad? Ignorante. Bueno, utilizado por el diablo, hermano. Sí. Eso no era una gente normal, era el mismo diablo manifestado. Ese día nosotros íbamos a entregar en la tarde 7 días de ayuno. Cuando entramos de nuevo a la celda, a mí me entraron casi de arrastrada porque yo desmayado del cuerpo. Me llegaron y me tiraron ahí en la celda y los hermanos llegaron y me abrazaron y me dijeron, pastor, grande va a ser la gloria que Dios le va a dar.
Gloria a Dios. Cuando yo estaba recibiendo los garrotazos, yo comencé a llorar. Mi cuerpo estaba dormido. No lloré porque me dolían los garrotazos, porque yo ya no sentía mi cuerpo. Me lloré porque me llevó el Espíritu a la palabra de Dios. Cuando dijo el apóstol Pablo, de aquí en adelante no me causen molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo fue azotado en algunas ocasiones y con este motivo Pablo dijo estas palabras. Y cuando a mí me estaban garroteando, yo dije, me sentí bienaventurado y dije yo, gloria a Dios, esto es ser golpeado por la causa de Cristo. ¿Qué tiempo duró usted en la prisión y cómo se da? Dios hizo un milagro, Dios hizo un milagro en mi vida, porque como hablábamos al principio, lastimosamente, no sé en otra nación, pero lastimosamente en nuestro país, El Salvador, el sistema fiscal que tenemos es chueco. Acá un 50% de presos son inocentes. La primera audiencia fue algo completamente mentiroso, todo hecho estructurado por el diablo. Un plan. Donde decía de que yo, con nombre, lujo y detalle, después de que los otros jóvenes habían impactado con arma de fuego a las dos víctimas, yo cargaba un machete, un corvo, y con este comencé a cortarle los brazos y a cortarle sus miembros por partes. Ajá. Entonces para mí escuchar eso fue duro, fue duro. En la segunda audiencia salimos nosotros a la audiencia y yo iba mudo, en silencio, solamente depositado en la voluntad de Dios. Amén. Depositado en la voluntad de Dios. Cuando comenzaron a hacer la audiencia, yo recibí una voz de Dios y una mano que me puso aquí y me dijo, todo va a estar bien. Gloria a Dios. Y yo transmití ese mensaje a los demás jóvenes y yo les dije, todo va a estar bien. Aleluya. Comenzó a realizarse la audiencia y comenzaron a debatir el caso. Ahí estaba viendo la audiencia. Estos iban decepcionados y ahí solo se ven mensajes negativos. Cuando entraban de nuevo, ¿qué pasó? ¿Te fuiste libre? No, me pusieron 15 años. ¿Qué pasó? No, 20 años. No, así. Esos mensajes a uno lo enferman psicológicamente. Sí. La fe de uno es golpeada. Amén. Sin embargo, en esa audiencia, Dios movió su mano de poder. Digo, no fue mi abogado, sino fue Dios. Dios movió su mano poderosa y aunque habían dos fiscales allí tirándonos de todo tipo de palabras, Dios peleó la batalla, como dice la palabra de Dios, porque Él es fiel a su palabra. Dios peleó la batalla por nosotros. Y ese día nos dejaron en libertad. A todos. Sí, a todos. Gloria a Dios. Salimos libres. Bueno, cuando yo salí libre, yo me vine a topar con este proceso que estaba sucediendo acá afuera. Ajá. Además de esto, voy a decir esto. Este problema ya lo superamos con mi esposa. Sin embargo, son problemas fuertes que muchas personas los oyen y son golpeadas. Incluso problemas fuertes. Mi matrimonio estuvo a punto de destruirse. A punto de destruirse. Sin embargo, Dios hasta este día nos ha sostenido. Dios nos ha sostenido. Cuando yo salí libre, me informaron todo lo que estaba pasando acá afuera. Yo venía bien pechito, bien sequito, irreconocible. Irreconocible. Cuando yo salí, pues, y se dieron cuenta que Dios me había sacado, algunos comenzaron a invitarme a predicar, a testificar, pero la organización con la que yo trabajaba me abandonó completamente. Cuando yo salí, yo vine acá donde el pastor general a saludarlo, porque yo entregué la iglesia de Ataco. Sí. Y vine a saludarlo y el varón me invitó a comer pupusas y me dijo, hermano, yo no lo quise apoyar porque yo consideré que era caso perdido apoyarlo a usted. Ahora, por misericordia de Dios, cuando yo camino y de pronto lo veo, solo agacha la cara, porque todavía no soy caso perdido. Aleluya. Porque Dios es el Dios de lo imposible. Gloria a Dios. Dios se provee de lo vil, Dios se provee de la escoria para mostrar su gloria a los hombres. Así es.
Todos pensaban que era un caso perdido, Así es. pero Dios tenía un plan B para Exacto. su vida. Exacto, hermano. Sí, Bueno, pues hermano. ahora ya no trabajo con esa organización. Yo entregué esa obra, entregué la iglesia. Ahora pues trabajo con la iglesia evangélica del Príncipe de Paz por misericordia, y ahora pues estoy pastoreando en Metapán, ¿verdad? Allá estamos predicando la palabra de Dios. La noticia fue extendida, aquí tienen la fecha, el 4 de diciembre del año 2018. Aquí están los jóvenes. Yo soy de camisa azul, que está acá, soy yo. Aquí está el título: doble homicidio. 6 integrantes de una estructura criminal fueron detenidos por el asesinato de 2 hermanos de un agente de la PNC. Todo fue hecho por el enemigo. Aleluya. Todo fue una trampa hecha por el diablo. Sin embargo, Dios da la victoria. Dios da la victoria. Amén. Bueno, mi gente, lo que acabamos de ver es algo sorprendente. Cómo Dios ha podido obrar en la vida de mi hermano. Es algo tremendo. Y esto nos ayuda a nosotros a aumentar nuestra fe y a creer en ese Dios que para Él nada es imposible. Podrán venir procesos, podrán venir pruebas, podrán venir dificultades, pero Dios siempre tendrá la salida para tus problemas. Dios siempre tiene un plan B, y cuando la fe del hombre se termina, es cuando Dios empieza a obrar a favor tuyo. Nosotros queremos que usted le dé una palabra final a ese público que nos está viendo. Hay muchas personas de Dominicana, de Estados Unidos, de diferentes partes que están viendo, y yo quiero que usted le envíe un mensaje final. Si hay una persona que nos está viendo y que aún es un delincuente activo, yo le digo esta hora: actívese para Cristo. Renuncia a eso y busque a Cristo antes que complique más las cosas. Ahora, dice el Señor, es el día aceptable. Muchas veces nosotros complicamos las cosas. Dios nos está llamando a través de diferentes medios, pero nosotros esperamos el trato, el proceso, y eso no te lo recomiendo. Ven a Cristo antes que se compliquen las cosas. Así estás chulo para que busque de Dios, así estás chula para que busque de Dios. Bendiciones en esta hermosa mañana. Amén. Dios le bendiga. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito.